Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. A través del pasaje de hoy vemos la vida de Moisés. Y Moisés fue un gran libertador. Pero no fue un libertador a la manera humana, es decir, libertar matando, conquistando. No fue así, sino conforme al Evangelio, que es distinto, ¿verdad? Es lo contrario. Por eso Dios lo utilizó grandemente, porque Él realmente fue un verdadero siervo. Y esa es la manera de Dios. Dios hace la obra y Él utiliza a siervos, aquellos que le escuchan, que le obedecen. Es distinto, ¿verdad? Moisés es un tipo de Cristo. Y Cristo también, que fue el verdadero libertador, dice la palabra en Filipenses 2, versículos 7 y 8, que Él tomó forma de siervo. Exactamente igual. Él, que es Dios, se hizo hombre y tomó forma de siervo. Dice que obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue obediente, era un verdadero siervo. Por eso realmente se levantó como un gran libertador. Y es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Como hijos de Dios, ya somos siervos del Señor. Él quiere utilizarnos también para libertar a nuestras familias, nuestras regiones. Pero la manera es que seamos siervos suyos, que estemos escuchándole, que estemos obedeciéndole. Moisés llegó a ser un siervo hasta el punto que dice la palabra en Números 12, versículo 3, que era el hombre más manso de toda la tierra. Es decir, que no hacía su voluntad, solo hacía la voluntad de Dios. Y eso es un verdadero siervo. A través de la palabra vemos cosas importantes. Hay 5 puntos que tenemos que estar entendiendo. En primer lugar, el hombre separado de Dios está en un estado total de depravación. El hombre está corrupto en cada área de su vida. Por eso en ese estado sufre, comete pecados continuamente, le vienen desastres. No puede salir por sí mismo de ahí. La Biblia lo está explicando claramente. Hay un problema fundamental. Por eso el Señor, por su gracia, Él nos escogió. Hay una elección. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y no teníamos ningún mérito. Fue la elección soberana de Dios. Y para poder salvarnos, Él lo hizo a través de Jesucristo. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. No hay otra manera para poder recibir esa salvación y poder estar recibiendo la verdadera vida. Por eso esa salvación se manifiesta a través de la gracia de Dios. Él un día viene a nuestras vidas y a través de su gracia, es una gracia que no podemos resistir, y nos convertimos en hijos de Dios. Es algo tremendo, ¿verdad? Solo por gracia de Dios. Y desde ese momento, esa salvación es algo eterno, algo que no puede cambiar, es algo eterno. Por eso el Señor nos ha tomado de su mano poderosa y nada nos separará de su amor. Y dentro de nuestra vida de fe, lo más importante es que seamos siervos. Siervos del Señor y también siervos de nuestro prójimo. Y de esa manera, siendo siervos, vamos a cumplir el mandato que Dios nos da. ¿Cuál es? Que prediquemos este evangelio a todas las naciones. Que cumplamos la evangelización mundial. Pero necesitamos ser siervos, porque la obra lo hace el Señor. La palabra nos muestra las evidencias de que el pueblo de Israel constantemente, por no estar obedeciendo, por no estar cumpliendo la evangelización, caía en desastres. Continuamente venían desastres. Ellos tenían que llevar ese evangelio
a todas las naciones. Porque si la gente no conoce el Evangelio, está ahí, en esa depravación, en ese sufrimiento. Y ellos recibieron el Evangelio y tenían ese mandato de Dios para llevar el Evangelio a todo el mundo, pero se lo guardaban para ellos. Se empezaban a aferrar a otras cosas cuando todo les iba bien y venían desastres. Ellos llegaron a ser esclavos, después cautivos y finalmente también colonizados. Y eso nos habla del estado espiritual. Aunque seamos hijos de Dios y no tenemos nada que ver con la evangelización, pues realmente Satanás nos va a atrapar con muchas cosas. No va a funcionar nuestra vida. Y a veces Dios permitirá situaciones difíciles para que estemos realmente rompiendo nuestro yo y estemos alineándonos al deseo de Dios, que es la evangelización. Por eso Él, en cada época, por su gracia, Él prepara una minoría. En esta época son ustedes, por gracia de Dios, aquellos que Él va a levantar como siervos para que este evangelio llegue a todas las naciones. Y en el pasaje de hoy vemos que lo hace a través de la vida de Moisés, ¿verdad? Y Moisés, pues al principio no era un siervo. Él tenía mucha fuerza humana. Pero vemos a través de la palabra de hoy cómo Dios transformó su vida, igual que Él quiere transformar nuestras vidas, hasta que realmente llegó a ser ese siervo de Dios. Él dice la palabra en Hechos 7:22, que era un varón poderoso en palabras. Él hablaba con autoridad, era una persona instruida. Pero luego, en Éxodo 4:10, Señor, yo no puedo hablar. Fíjense cómo Dios lo había cambiado, ¿verdad? De ser un hombre poderoso en palabras, Dios lo fue transformando poco a poco hasta que él decía, Señor, yo no puedo ni hablar. Y al final, cuando Dios lo pudo utilizar, fue, como dice en Éxodo 33, versículo 11, dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. ¿Qué quiere decir? Que aprendió a escuchar la voz de Dios, aprendió a obedecer la voz de Dios. Y ese es el siervo que Dios quiere que estemos realmente experimentando en nuestras vidas, ser esos siervos. Por eso el título de hoy es El siervo de Jesús el Cristo. Poderoso en palabras. En ese momento Moisés pensaba que podía hacer las cosas, ¿verdad? Eso significa, yo puedo. Pero eso no funciona. Luego dice, no puedo ni hablar. Eso significa, yo no puedo. Eso tampoco. Así no funciona. Tiene que ser, solo tú puedes, Señor. Y es cuando él pudo realmente apoyarse en Dios. Ahí es cuando realmente Dios va a utilizar nuestras vidas. Cuando llegamos a ese punto de poner a Dios como el dueño de nuestra vida. Y eso es lo que el Señor hizo en Moisés y lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Que seamos ese siervo de Jesús el Cristo. ¿Cómo Dios pudo obrar de esa manera en la vida de Moisés? Hay una llave que tenemos que ver. ¿Cuál es? Sus padres. Vemos en Éxodo 2:1 que un varón de la tribu de Leví se casó con una mujer de la tribu de Leví. Es decir, eran dos personas del pacto, tanto Amram como Josabed. Ellos pertenecían a la tribu de Leví, que es la tribu que luego el Señor utilizó para los sacerdotes. Ellos tenían el pacto de Jesús el Cristo. Y ellos eran siervos del Señor. Tuvieron fe en Jesús el Cristo, obedecieron al Señor, aunque podía costarle las vidas.
Por eso guardaron a Moisés, porque ellos eran verdaderos siervos. Hicieron la evangelización mundial, ¿cómo? Con sus hijos. Y eso es algo que muchos creyentes a veces perdemos, incluso siervos del Señor lo están perdiendo. La evangelización mundial principalmente tiene que ser transmitir el evangelio a nuestros hijos. Eso es nuestra Jerusalén. Y Jocabed y Amram lo pudieron entender y lo hicieron muy bien. Ellos arriesgaron sus vidas protegiendo a Moisés. Después, cuando el Señor lo salvó milagrosamente, Jocabed, mientras lo estuvo amamantando, antes de entregarlo al palacio, ella sabía que era la última oportunidad. Por eso allí grabó totalmente todo el evangelio, lo grabó. Hasta que Moisés ya tenía 4 o 5 años y lo tuvo que entregar ya al palacio, ¿verdad? Pero Dios obró y utilizó grandemente a sus padres. Quizás nuestros padres pues no eran creyentes. Pues entonces tenemos que empezar a través de nosotros. La evangelización mundial, primeramente, los mejores discípulos son nuestros hijos. Dios nos los da para que les estemos compartiendo ese precioso evangelio. Y Amram y Jocabed lo pudieron no solo entender, sino aplicar a sus vidas. ¿Cómo el Señor cambió la vida de Moisés? ¿Cómo lo convirtió en ese siervo que él pudo utilizar grandemente? Pues hay 3 periodos muy importantes, ¿verdad? El primero son 40 años en el palacio. Después hay otro periodo de 40 años en Madián. Y en tercer lugar hay otros 40 años, que es ya en el desierto. Y estos primeros 40 años era donde Moisés decía, yo puedo, ¿verdad? Tengo realmente la fuerza, tengo el poder, soy joven, tengo gran poder intelectual, yo puedo, ¿verdad? Ahí decía eso. Pero nosotros no podemos. Y Dios a veces permite ese tiempo para que nos demos cuenta que humanamente es imposible, absolutamente imposible. Por eso tuvo que pasar luego 40 años en Madián, y era el tiempo donde él decía, no puedo. Bueno, y es correcto también, pero tampoco podemos decir, yo no puedo. Tiene que ser a la manera de Dios. Y fueron los últimos 40 años, cuando ya Moisés era un siervo, y él dijo, solo tú puedes, Señor. Y cuando llegamos a ese punto, cuando somos verdaderos siervos de Jesús el Cristo, ahí es cuando Dios lo hace absolutamente posible. Él hace la obra. Por eso vamos a ver cómo Dios obró poderosamente en la vida de Moisés, cómo Dios quiere obrar también de la misma manera en nuestras vidas. En primer lugar, pues llegó a ese palacio, ¿verdad? Era algo tremendo, impresionante. Era un lugar que representa el mundo. Y este mundo es así. Es atractivo. Está lleno de cosas que te atraen, cosas que tienes curiosidad. Imagínense en el palacio. Había riquezas, había poder, había también pues muchos pecados, ¿verdad? Era un lugar totalmente carnal. Y lo pudo observar Moisés en ese tiempo, pero se dio cuenta que todo eso realmente no funciona. Que no se puede realmente, a través de esas cosas que aunque parecen atractivas, traen fracaso totalmente. El yo, lo material, el éxito. Él aprendió sabiduría nivel alto, porque los egipcios tenían una gran sabiduría para su época. Todos conocen esas grandes obras arquitectónicas que continúan hasta hoy en día, ¿verdad? Las pirámides, los templos. Tenían un nivel alto de sabiduría, pero realmente solo a través de eso no funciona.
a través de las cosas del mundo, no podemos tener la respuesta. Y a veces como creyentes todavía podemos estar ahí. No funciona. Hay que salir de ahí. También pudo entender y ver, experimentar esas religiones, ¿verdad? Y la religión, este mundo está lleno de religiones, realmente no funcionan. Allí tenían dioses de todos los colores, de todo tipo. Y eran muy religiosos. Pero la religión no funciona. Solo Jesús el Cristo salva. La religión realmente es un fracaso. Tiene partes buenas, algunas de ellas, cosas éticas, morales, pero realmente no pueden solucionar tu problema espiritual. Por eso él lo pudo ver con sus ojos. También las personas del mundo, ¿verdad? Como Faraón. Uy, qué éxito tiene Faraón, ¿verdad? Qué rey tan poderoso. Tiene un gran imperio. Pero él se dio cuenta que aunque las personas tengan fama, poder, éxito, su vida es un fracaso absoluto. Él se dio cuenta totalmente que si no es a través de Jesús el Cristo, no funciona. Por eso esos 40 años allí, realmente él aprendió cosas que enseñan este mundo. Este mundo te dice, tú puedes hacerlo, tú eres el mejor, hazlo a tu manera. No funciona. Y él tuvo que verlo. La religión, la gente separada de Dios, parece que tiene éxito. Muchos creyentes lo dicen. Uy, ese no creyente parece que vive mejor que nosotros. Desgraciadamente es mentira. Va a llegar un horario que una persona separada de Dios, aunque tenga fama, economía, va a fracasar. Es absolutamente imposible porque Dios nos creó para estar con Él. Todo lo demás es vanidad. Pasa, no funciona, fracasa. Llega un horario que explosiona, no sabemos por dónde. Y tenemos que darnos cuenta. Por eso esos 40 años donde este Moisés, que estaba tan preparado, era el nieto del faraón, que había aprendido tanta sabiduría. Incluso dice la tradición que llegó a liderar el ejército de Egipto y vencieron a los etíopes. Tuvo una gran victoria militar. Pero él se dio cuenta que a través de eso no podemos dar respuesta. No podemos estar teniendo la paz. No podemos estar salvando a las personas. Es absolutamente imposible. Por eso dice en Hebreos 11 la palabra que Moisés, cuando ya tenía 40 años, él realmente rehusó a estas cosas. ¿Por qué era? ¿Cómo pudo rehusar? Por sus padres, que habían grabado el Evangelio. Cuando grabamos el Evangelio en los niños, eso se queda ahí. Es algo que ya nadie puede cambiar. Y aunque él experimentó, vivió 40 años prácticamente en todo esto, en ese mundo de oscuridad, él sabía perfectamente en todo momento quién era él. Ese es el poder de la palabra. Y él rehusó a todo eso. Pero aunque rehusó, sin darse cuenta, él todavía seguía viviendo en el yo. Y hay veces que como creyentes rehusamos, tenemos el Evangelio. Sí, no hay que hacer las cosas del mundo y esto está mal, pero todavía tenemos el mayor problema. ¿Cuál es? El yo, el yo. Seguimos haciendo a nuestra manera. No somos siervos, todavía somos dueños. Y aunque él había rehusado, dicen, bueno, voy a liberar a mi pueblo, pero lo voy a hacer yo. Por eso llegó a matar a un egipcio. Y eso es el humanismo. Tengo a Cristo, pero hago yo la obra porque soy el dueño. ¿Y qué viene? Desastres, muerte, porque el humanismo trae muerte. Él mató a un egipcio. No funciona. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Sí, tenemos a Cristo como Moisés. Incluso hemos salido de esas cosas, pero todavía seguimos en el yo, haciéndolo nosotros. Incluso la evangelización mundial, Moisés la quería hacer él, fracasó. No va a funcionar. Ahí se dio cuenta que yo puedo, no es correcto, no funciona. Por eso Dios, por su gracia,
De un palacio lo llevó a un desierto. De un palacio a un desierto. De ser un gran príncipe a un pastor de ovejas, que no eran ni suyas, eran de su suegro. Y realmente parecía una gran dificultad, y podemos tener esa situación en nuestras vidas, esa gran dificultad, pero la palabra nos enseña que las dificultades dentro de Jesús el Cristo son los momentos donde Dios nos da las mayores bendiciones. Las mayores bendiciones. Por eso dice en Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Fíjense qué difícil era de repente para Moisés, ¿verdad? Él pensaba que había fracasado. Ya pensaba totalmente que había fracasado. Y estaba allí en ese lugar desierto con unas pocas ovejas. Pero Dios es soberano. Dios estaba obrando, estaba rompiendo, quebrantando su yo, quitando el yo puedo. Estaba obrando. Y eso es lo que Dios hace a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, ¿qué pasó allí? No podía hablar mucho, ¿verdad? Estaba con las ovejas, no podía hablar. Entonces, estaría pensando, ¿no? ¿Y qué pensaría? Empezó a recordar todo lo que su mamá, Jocabed, estuvo grabándole cuando era un niño. Porque en ese tiempo el Evangelio se transmitía oralmente. Y él lo había memorizado. Y empezó a meditar. Y recordó todo Génesis 3:15. La simiente de la mujer, Jesús el Cristo. Dios, a través de Cristo, nos va a dar la salvación. Y recordó más adelante, Génesis 6:14, el arca de Noé, que es un tipo de Jesús el Cristo, solo dentro del arca. Solo ahí podemos tener la vida. Recordó también el pacto que Dios dio a Abraham. En tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí recordó, solo dentro de Jesús el Cristo. Hay que llevar este evangelio a toda la tierra, la evangelización mundial. Y cuando empezamos a entrar en la palabra de Dios es tan poderosa que ahí empieza a cambiar nuestro estado espiritual, empieza a quitar totalmente las trampas, los moldes incorrectos, las ataduras. Solo la palabra de Dios, que es una espada de dos filos que penetra lo más profundo, como dice en Hebreos 4:12, es lo que nos puede sanar. Y como estamos en el mundo a veces escuchando palabras y palabras que son mentira y que también se graban, que también enraizan y que también desgraciadamente hacen que sea nuestra naturaleza, no tenemos tiempo de escuchar la palabra de Dios, que es la verdad. Pero Dios permitió ese momento que parecía el más difícil, pero era realmente el tiempo de más bendición, porque no hay nada más bendito que empezar a tomar la palabra de Dios. Dicen los teólogos que fue allí, en este periodo, cuando Moisés pudo escribir el primer libro de la Biblia, Génesis. Lo escribió Moisés. Escribió, de hecho, los 5 primeros libros, llamados el Pentateuco. Es decir, que pudo recordarlo, meditarlo. Tenía tiempo, ¿verdad? Y como no tenía mucho que hacer, realmente fue el tiempo que Dios permitió. Ese es el tiempo más bendito. Y por supuesto, si uno empieza a entrar en la palabra, automáticamente, ¿qué aparece? La oración. ¿Por qué? Porque Dios, que es vivo, nos habla a través de la palabra. Cuando Dios me habla, yo recibo tanta gracia que quiero contestarle. ¿Eso qué es? La oración. Dios me habla con la palabra, yo le contesto. Eso es la oración. Porque es una relación viva. Dios es vivo. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso cuando empezó a entrar en la palabra, poco a poco empezó a funcionar la oración. El mismo Señor Jesús, del que es tipo Moisés, Él empezó su ministerio, como dice en Mateo 4, en un desierto, ¿verdad?
40 días allí ayunó, oró. Y también durante todo su ministerio público, como aparece en Marcos 1:35, el Señor siempre se retiraba a sitios desiertos. Antes de que clareara, dice que ya estaba allí orando. Eso fue el tiempo que Dios permitió para Moisés, la oración. Y él llegó a orar, ¿hasta qué punto? Éxodo 33:11. Dice que llegó a hablar con Dios cara a cara. Eso no significa que lo veía, no. Sin ningún mediador, directamente con Dios. Y a través de Cristo tenemos ese camino abierto. Ya podemos presentarnos delante de Dios, somos hijos de Dios. Y hay que entrar cada día por ese camino para obtener del trono de su gracia, su misericordia y su gracia para el oportuno socorro. Necesito cada día recibir la gracia, el poder, a través de la palabra, a través de la oración. Esa es la parte más importante, porque es la manera totalmente de salir del humanismo. Y es lo que Dios utilizó. Y cuando tenía 80 años, ahí fue realmente el punto de cambio. ¿Dónde? En el monte Horeb. Ahí ocurrió la concentración. Vemos a lo largo de la Escritura muchas veces montañas, ríos, desiertos. Y lo que Dios utiliza en ese tiempo es la concentración en Él. Son tiempos donde se produce esa verdadera sanidad, para romper totalmente mi yo, para dejar que Jesús el Cristo sea nuestro dueño. Es decir, convertirnos en siervos de Jesús el Cristo. Por eso cuando vio esa zarza ardiente que no se consumía, se acercó. Y el Señor lo llamó Moisés, Moisés, porque Dios quiere que vayamos a Él, quiere darnos respuesta y sanidad. Él está esperando. Y lo primero que le dijo es: quita el calzado de tus pies. ¿Qué es eso? Es la sanidad. Porque ese calzado representa nuestro nivel, nuestro humanismo. Quita totalmente tu yo. Porque la tierra que pisas, tierra santa es. Y la concentración en Jesús el Cristo, en la palabra, la oración, eso es lo único que nos puede sanar. Es la manera de quitar lo incorrecto de nuestras vidas. Y después, ¿qué le dio? El pacto. Éxodo 3:18. El sacrificio de sangre, que representa la obra de Jesús el Cristo en la cruz. Solo a través de Jesús el Cristo es la manera de Dios para poder salir totalmente de los desastres, del poder de Satanás, del respaldo del infierno. Allí le dio el pacto y también le dio la misión. ¿Cuál es la misión? Liberar a su pueblo, sacarlo del yugo de la esclavitud, pero también llevarlo a la tierra prometida. La evangelización mundial, porque en Canaán iba a nacer y nació el Mesías, Jesús el Cristo. Por eso en el Antiguo Testamento la dirección es siempre Canaán y en el Nuevo Testamento es la evangelización mundial. Esa tiene que ser nuestra dirección. Y también le dio el método, porque somos débiles, ¿verdad? ¿Cuál era el método? Ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, Moisés le dijo, no puedo, Señor, yo no puedo. Pero eso es incorrecto también. Primero decía, yo puedo, yo lo voy a hacer. Fracasó. Es incorrecto. Luego ya decía lo contrario, no puedo. Y eso es incorrecto también. Allí le enseñó la manera. Ve, porque yo estaré contigo. Y ahí lo entendió, ¿verdad? Entendió. Ya empezó a ser un siervo. Pero dice la palabra que cuando fue hacia Egipto, en una posada, aparece en Éxodo 4:24, dice que de repente el Señor lo quería matar. Se puso muy enfermo. ¿Cómo puede ser? Entonces su esposa Séfora tomó un pedernal, un cuchillo,
y circuncidó a su hijo Gersón, porque ellos tenían que circuncidarse. Representa el pacto de Cristo. Por eso, ¿qué quiere decir? Que hay que hacerlo 100%. Hay que hacerlo 100% conforme a la palabra. Hay que hacerlo 100% solo Jesús el Cristo. No podemos ser tibios. Dice la palabra que los tibios los vomitaré de mi boca. No, tiene que ser totalmente para el Evangelio. Dice que casi lo mata, ¿verdad? Hasta que lo hizo todo conforme a la palabra de Dios. Es decir, hasta que se convirtió realmente en el siervo de Jesús el Cristo. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar. Hay que salir de ahí. Yo puedo hacerlo. No funciona, el humanismo no funciona. No puedo, tampoco tengo que caer en desánimo, en mentira. Pero en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo tú puedes, Señor. Ese es un siervo. Señor, háblame, que yo te obedeceré. Un siervo es lo que Dios necesita y es para lo que Dios nos ha llamado, que seamos siervos de Dios y siervos de los prójimos, de la gente que Dios pone a nuestro alrededor. ¿Cómo? Transmitiendo el Evangelio. Esa es la mejor bendición que podemos dar a las personas. Por eso, desde ese momento, cuando ya fue 100%, cuando se alineó totalmente al pacto de Jesús el Cristo, cuando Moisés fue utilizado como un siervo, y fueron los siguientes 40 años. Y cuando ya tenemos ese corazón de hacer solo la voluntad de Dios, es cuando Dios empieza a obrar. ¿Cómo obró Dios a través de Moisés? Moisés, como el Señor le había dicho, fue a los ancianos, les dio el pacto de Jesús el Cristo, lo transmitieron al pueblo, comenzaron a orar y se levantaron 10 desastres, 10 plagas, ¿verdad? Que realmente fueron la manera de Dios para destrozar la idolatría. Después salieron a través de la Pascua y cuando tenían ese mar rojo delante y el ejército de carros detrás, oraron y Dios abrió camino donde no había. En seco pudieron caminar. Y cuando sus enemigos lo persiguieron, cerró Dios el mar. Quitó a sus enemigos. Eso lo escucharon todas las naciones. Llegó hasta Canaán. Eso es la evangelización mundial. Si somos siervos del Señor, Dios nos va a utilizar para salvar nuestra familia, por supuesto, nuestra región, pero nos va a conectar con las 237 naciones. ¿Cómo Dios utilizó a su siervo? A través de él levantó esas obras de sanidad. Anduvieron 40 años por el desierto. ¿Para qué? Para sanarlos. Seguían pensando como esclavos. Por eso allí, a través de Moisés, se levantó ese tabernáculo, la iglesia, para poder dar culto 24 horas, para concentrarnos en Jesús el Cristo, para recibir la sanidad. Y es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, que muchas personas que están sufriendo con enfermedades, a través del Evangelio de Jesús el Cristo, puedan ser sanadas. Y también, ¿qué más se levantó a través de Moisés, su siervo? Las siguientes generaciones. Vemos como discípulos como Josué, que vieron la Pascua, que vieron cómo Dios abrió ese mar rojo, que vieron cómo Dios guió a Moisés esos 40 años por el desierto. Fueron discípulos, cumbre, él, Caleb. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Utilizarnos, ya lo he dicho anteriormente, como Jocabed y Amram, nuestros hijos, pero también los jóvenes, los niños. Hay que transmitirles urgentemente este evangelio, porque este mundo, la verdad que uno lo mira y humanamente es muy difícil, ¿verdad? Y cada vez va a ser peor, como dice la palabra. Por eso urgentemente el deseo de Dios es que transmitamos este precioso evangelio de Jesús el Cristo a las siguientes generaciones. Y eso es lo que Dios hizo a través de su siervo. Y Dios nos ha llamado en este tiempo. Él quiere que seamos el siervo de Jesús el Cristo. Tenemos que darnos cuenta, en nuestra vida de fe tenemos que ser siervos de Dios y siervos de nuestros prójimos. Ahí es cuando Dios va a obrar poderosamente. Que salgamos de decir, yo puedo. No,
Si uno lo hace, no funciona. Yo no puedo. Eso también es mentira. Pero Jesús el Cristo lo hace. Solo dentro de Jesús el Cristo Él va a hacer la obra. Y Él me ha llamado para que sea su siervo. Él es mi Señor, mi dueño. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso que en este día podamos tomar esta palabra tan importante. Moisés fue ese siervo que Dios utilizó como un libertador. Y él cumplió esos 3 oficios que señalaban a los 3 oficios que Jesús el Cristo cumplió en la cruz. Él realmente fue ese verdadero profeta. También el oficio de sacerdote. Y también cumplió y representó el oficio de rey. Los mismos 3 oficios que señalaban a Jesús el Cristo, que es el verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. Y Dios, como sus hijos, nos ha dado también y está haciendo a través de nosotros esos 3 oficios, como dice en 1 de Pedro 2:9. Y esa es la conclusión, que como profetas, primeramente escuchemos la voz de Dios. Cada día tenemos que escuchar la voz de Dios. Y luego la transmitamos, que prediquemos el mensaje del Evangelio. Primeramente el profeta escucha, ¿verdad? Primero hay que escuchar. Cada día escuchen la palabra de Dios. Cada día compartan la palabra de Dios. Eso es el oficio que Dios está haciendo a través de nosotros. También sacerdotes. Y los sacerdotes interceden a Dios de parte del pueblo. La oración. Cada día tenemos que orar por nuestros campos, nuestras familias, el lugar donde trabajamos. Tenemos que ser esas torres de vigilancia, orando continuamente, intercediendo por ellos delante de Dios. Muy importante. Eso es lo que hacía Moisés continuamente. Y Jesús el Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, lo está haciendo sentado a la diestra de Dios Padre. Y también esos verdaderos reyes. Jesús el Cristo como rey vino para deshacer las obras del diablo. Y donde estamos, en esa batalla espiritual donde Satanás obra, como reyes, al tomar la palabra, al orar, se levantan las obras del reino de Dios. La oscuridad es quebrantada, se levanta la luz del Evangelio. Es la autoridad como reyes que tenemos que estar disfrutando en cada lugar donde Dios nos ha puesto. Por eso que en esta semana, ustedes que son esos siervos de Jesús el Cristo, que estemos entendiendo quién soy. Soy hijo de Dios, soy un siervo de Jesús el Cristo. Y en esta semana voy a estar escuchando su voz, voy a estar predicando su palabra, porque eso es lo que el Señor me está ordenando. Voy a estar orando, moviendo realmente el trono celestial a través de mi oración. Y como rey voy a experimentar cómo el Señor quebranta toda la oscuridad en el lugar donde estoy, se levantan las obras del reino de Dios. A través de eso voy a ver cómo Dios levanta grandes respuestas.